confianza al Tribunal Electoral. Es bastante baja según esta encuesta. Sí. El propio presidente ha denunciado, ¿no?, la serie de medidas que restringen, por ejemplo, la transmisión de los actos oficiales del Estado, confundiendo campaña, propaganda con gestión. El propio presidente ha cuestionado este tipo de actitudes, como ha cuestionado otras circunstancias. Entonces no es raro que haya este tipo de desconfianza. ¿Desconfiamos nosotros? Por supuesto que desconfiamos. Y debe desconfiar la oposición, es legítimo. Ahora, en el caso de transparencia en las elecciones, hay algunas respuestas que se pueden interpretar de diferentes formas. Mucha 11, algo 23, poca, es decir, que tiene algo 40 y ninguna 22. Es decir, hay muchas formas de cómo se puede interpretar esta cifra. De lo que sí estamos seguros que hay desconfianza desde el oficialismo, pero también hay desde la oposición de las medidas que está tomando el tribunal. Por ejemplo, es el hecho de restringir a 15 minutos la transmisión de actos que en cualquier parte del mundo son parte de la gestión gubernamental. Deberían prohibir si es que hay una bandera o hay alguien que está incitando al voto en un acto que es oficial, ¿no? Me parece que es una interpretación abusiva que se ha impugnado y esperemos se pueda resolver. Bueno, y luego yo le voy a consultar a don Ricardo Paz.